He sostenido muchos trofeos en mis manos a lo largo de mi carrera, pero nada se sintió tan pesado como el Balón de Oro que estaba en mi escritorio esa mañana de martes. No por su peso, sino por lo que representaba, y por lo que alguien estaba tratando de quitarme. La mañana comenzó como cualquier otra en mi oficina de Barcelona. El sol mediterráneo se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando rayos dorados sobre los diversos premios que llenaban mis estantes. 7 trofeos del Balón de Oro se alzaban en una fila perfecta, cada uno contando una historia de triunfo, dedicación e incontables horas de sacrificio. Para mí no eran solo premios, eran pedazos de mi alma, cristalizados en esferas doradas. Estaba revisando algunos detalles de contratos con mis abogados cuando mi asistente María tocó la puerta. Su comportamiento usualmente calmado parecía alterado, y había algo en sus ojos que me hizo sentir un nudo en el estómago. Leo, me dijo con voz temblorosa, hay un oficial de la UEFA aquí. Dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre el Balón de Oro. ¿El Balón de Oro? Pensé. ¿Cuál de ellos? ¿Y por qué un oficial de la UEFA querría hablar de eso? Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo como si el mundo se hubiera ralentizado. Algo no estaba bien. Después de tantos años en el fútbol, había aprendido a confiar en mi instinto, y en ese momento cada fibra de mi ser me gritaba que se acercaba una tormenta. Que pase, le dije a María, tratando de mantener la voz firme. El hombre que entró a mi oficina era alto, de cabello gris y llevaba un traje oscuro que parecía más caro que mi primer coche. Su sonrisa era fría, calculada, como la de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Se presentó como Henrik Larsson, no el exfutbolista sueco, sino un oficial de alto rango de la UEFA que, según él, había estado investigando irregularidades en los procesos de votación del Balón de Oro. Señor Messi, comenzó con un acento que no pude identificar completamente. Me temo que tenemos un problema muy serio. Se sentó sin que yo le ofreciera hacerlo, sacó una carpeta gruesa de su maletín y la puso sobre mi escritorio con un golpe seco que resonó por toda la habitación. Hemos descubierto evidencia de que su Balón de Oro del 2019 fue otorgado bajo circunstancias cuestionables. Continuó abriendo la carpeta para revelar docenas de documentos que parecían oficiales. Votaciones manipuladas, presión indebida sobre los jueces y irregularidades en el conteo. ¿Qué? Mi mente se quedó en blanco por un momento. ¿Votaciones manipuladas? El 2019 había sido un año increíble para mí. Había tenido una temporada extraordinaria con el Barcelona. Fui el máximo goleador de la liga. Llevé al equipo lejos en la Champions League. Ese Balón de Oro lo había ganado con méritos propios, con cada gol, cada asistencia, cada momento de magia en el campo. Eso es imposible, logré decir, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía por dentro. Ese premio lo gané limpiamente. Larsson sonrió de nuevo y esa sonrisa me hizo sentir náuseas. Me temo que nuestros investigadores han encontrado evidencia irrefutable. Mire, señor Messi, entiendo que esto debe ser difícil de aceptar, pero la UEFA tiene la responsabilidad de mantener la integridad del deporte. No podemos permitir que premios conseguidos de manera fraudulenta sigan en manos de jugadores, sin importar quién sea. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos clavados en los míos. Necesito que me entregue el trofeo del Balón de Oro 2019, ahora. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, el sonido del tráfico lejano de Barcelona, incluso el zumbido casi imperceptible de las luces fluorescentes. Pero lo que más fuerte resonaba en mi mente eran sus palabras. Me entregue el trofeo. ¿Entregarle mi Balón de Oro? La sola idea me parecía absurda, ofensiva, imposible. Ese trofeo representaba años de trabajo duro, de noches sin dormir pensando en cómo mejorar mi juego, de sacrificios que había hecho no solo yo, sino toda mi familia. Representaba cada entrenamiento bajo el sol abrasador de Rosario cuando era niño, cada vez que mi padre trabajó horas extra para pagar mis traslados a los entrenamientos, cada lágrima que derramé cuando las cosas se ponían difíciles. No, dije finalmente, mi voz apenas un susurro pero firme como el acero. No voy ahí a entregar nada. Larsson se recostó en su silla como si hubiera esperado esa respuesta. Señor Messi, me temo que no entiende la gravedad de la situación. Si no coopera voluntariamente, la UEFA se verá obligada a tomar medidas más drásticas. Podríamos estar hablando de sanciones severas, suspensiones, incluso la revocación de otros premios. ¿Amenazas? Ahora estaba empezando a enojarme. Durante toda mi carrera había enfrentado críticas, dudas y había tenido que probar mi valor una y otra vez. Había perdido finales dolorosas, había sido señalado por no ganar con Argentina, había sido acusado de no ser lo suficientemente bueno en los momentos importantes, pero nunca, nunca nadie había puesto en duda la legitimidad de mis logros de esta manera. ¿Puedo ver esa supuesta evidencia?, pregunté, extendiendo la mano hacia la carpeta.
Me temo que es información confidencial, respondió Larson cerrando la carpeta bruscamente. Pero le aseguro que es concluyente. Tenemos testimonios de votantes que admiten haber sido presionados, registros de comunicaciones sospechosas, patrones de votación anómalos. Patrones de votación anómalos. Esas palabras resonaron en mi mente. Algo sobre la forma en que las dijo, la manera en que evitó mi mirada cuando mencionó los testimonios. Algo no cuadraba. Necesito hablar con mis abogados, dije levantándome de mi silla. Por supuesto, dijo Larson también poniéndose de pie. Pero no puede salir de Barcelona con el trofeo. Considérelo confiscado preventivamente. ¿Tengo una orden judicial para eso? Sacó otro documento de su maletín, y por un momento mi corazón se detuvo. Era una orden oficial, con sellos y firmas que parecían auténticos, pero algo en mi interior seguía gritando que esto estaba mal, terriblemente mal. Déjeme una copia de todo esto, le dije, tratando de mantener la compostura. Y quiero el nombre de su superior directo en la UEFA. Claro, dijo, pero noté una pequeña vacilación en su voz. Le haré llegar toda la información por los canales apropiados. Después de que se fue, me quedé solo en mi oficina, mirando el espacio vacío en mi estante donde había estado mi Balón de Oro 2019. Larson se lo había llevado, envuelto en un paño negro como si fuera evidencia en un crimen. ¿Un crimen? Tal vez lo era, pero no el que él pensaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo, con la imagen de Larson grabada en mi mente. Su sonrisa fría, la forma en que había evitado mostrarme la evidencia, cómo había insistido en llevarse el trofeo inmediatamente, sin siquiera permitir que mis abogados revisaran los documentos. ¿Por qué el 2019 específicamente? Me pregunté. Había ganado el Balón de Oro en varios años. ¿Por qué no el 2021 cuando muchos pensaron que Lewandowski merecía ganarlo? ¿Por qué no el 2012 cuando hubo controversia porque algunos creían que Iniesta o Xavi deberían haberlo ganado? Porque específicamente el año 2019. Y entonces me di cuenta, 2019 fue el año que Virgil van Dijk quedó segundo en la votación, el año que muchos fanáticos del Liverpool y la Premier League sintieron que su jugador había sido robado, el año que generó más controversia en las redes sociales, más artículos de periódicos cuestionando la decisión, más debates acalorados en los programas deportivos. ¿Y si esto no es sobre justicia? Pensé. ¿Y si es sobre dinero? Al día siguiente, en lugar de llamar a mis abogados como había planeado, hice algo que Larson probablemente no esperaba. Llamé directamente a la sede de la UEFA en Suiza. Hola, buenos días, dije cuando finalmente me conectaron con la oficina del presidente. Soy Lionel Messi. Necesito hablar con alguien sobre un asunto muy urgente relacionado con Henrik Larsson y el Balón de Oro. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Disculpe, señor Messi, dijo finalmente la secretaria. Pero no tenemos ningún Henrik Larsson trabajando en la UEFA. ¿Podría repetir el nombre? Mi sangre se congeló. Henrik Larsson, oficial de alto rango, me visitó ayer con documentos sobre irregularidades en la votación del Balón de Oro 2019. Señor Messi, definitivamente no tenemos ningún oficial con ese nombre, y además la UEFA no tiene jurisdicción sobre el Balón de Oro. Ese premio lo otorga France Football, no nosotros. El teléfono casi se me cae de las manos. France Football. Por supuesto, el Balón de Oro era un premio de la revista francesa France Football, no de la UEFA. ¿Cómo había podido cometer un error tan básico? ¿Y por qué no me había dado cuenta ayer? Porque había estado en shock. Porque la idea de que alguien cuestionara mis logros me había sacudido tanto que no había pensado claramente. Porque Larson había apostado a que mi sorpresa y mi dolor me impedirían pensar con la cabeza fría. Había sido estafado. Un hombre que ni siquiera trabajaba para la organización correcta había entrado a mi oficina, había inventado una historia elaborada, había falsificado documentos oficiales y se había llevado uno de mis premios más preciados. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba él con esto? Pasé el resto del día haciendo llamadas, primero a France Football, donde confirmaron que no había ninguna investigación sobre mi Balón de Oro 2019, luego a varios contactos en el mundo del fútbol, preguntando discretamente si habían escuchado algo sobre Henrik Larsson y supuestas irregularidades en premiaciones. Fue mi amigo Xavi quien me dio la primera pista real. Leo, me dijo por teléfono. Hace unas semanas escuché algo extraño. Un coleccionista privado muy rico, un tipo de Dubái creo, había estado preguntando por el precio de un Balón de Oro auténtico. No para comprarlo legalmente, sino, ya sabes, para agregarlo a su colección privada. Un coleccionista, claro. Mi Balón de Oro no había sido confiscado por una investigación falsa. Había sido robado para ser vendido en el mercado negro a algún millonario que quería tener el premio de Messi en su mansión. Pero esto no se iba a quedar así.
Contacté a un investigador privado que había trabajado antes con algunos jugadores del Barcelona en casos de acoso y amenazas. Le expliqué la situación y le di toda la información que tenía sobre Larson, su descripción física, su acento, los documentos falsos que había mostrado, todo. Dame 48 horas, me dijo. Si este tipo existe, lo vamos a encontrar. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. No podía concentrarme en los entrenamientos, apenas comía, y por las noches me quedaba despierto imaginando mi trofeo en manos de algún criminal, siendo vendido como si fuera una simple mercancía. ¿Qué pasaría si no lo recuperaba? ¿Cómo le explicaría a mis hijos que había dejado que un estafador se llevara uno de los logros más importantes de su padre? ¿Cómo miraría a los otros 6 balones de oro en mi estante sabiendo que había fallado en proteger al séptimo? La llamada llegó un jueves por la mañana. Lo encontramos, dijo el investigador. Su nombre real es Henrik Andersen, no Larsson. Es un estafador internacional especializado en fraudes relacionados con deportes. Ha hecho esto antes, se hace pasar por oficiales de diferentes organizaciones para robar memorabilia deportiva valiosa. ¿Dónde está mi trofeo?, pregunté inmediatamente. Esa es la buena noticia, aún no ha completado la transacción. Está esperando autenticación de un experto antes de entregárselo al comprador. Tenemos su ubicación en Barcelona. Se está quedando en un hotel de lujo en el centro de la ciudad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sí, bueno, dijo el investigador con lo que detecté como una sonrisa en su voz. Tengo una idea, pero vas a tener que confiar en mí y vas a tener que actuar. El plan era simple pero brillante. En lugar de ir directamente a la policía, lo cual podría resultar en que Andersen destruyera evidencia o huyera, íbamos a darle una dosis de su propia medicina. Esa tarde, Andersen recibió una llamada en su hotel. Del otro lado de la línea, una voz con acento francés se presentó como Pierre Dubois, representante de France Football. Monsieur Andersen, dijo la voz, que en realidad era mi investigador usando un modulador de voz. Hemos estado siguiendo su situación con el trofeo de Monsieur Messi. Tenemos una propuesta que podría ser muy lucrativa para usted. Según el plan, Dubois le explicó que France Football estaba considerando crear una línea de balones de oro alternativos para coleccionistas privados y que necesitaban el trofeo original de 2019 como molde para hacer copias perfectas. Le ofrecieron 3 veces lo que su comprador original había prometido pagar. Por supuesto, añadió Dubois. Esto sería completamente confidencial. Nadie podría saber jamás que utilizamos el trofeo original como molde. Sería nuestro pequeño secreto. Andersen picó el anzuelo. Acordaron encontrarse esa noche en un restaurante elegante en el Puerto Olímpico de Barcelona. Andersen llevaría el trofeo para verificación final y Dubois traería el dinero. Yo estaría ahí escondido, con cámaras grabando todo. A las 9 de la noche me encontraba sentado en una mesa apartada del restaurante Salamanca, llevando gafas oscuras y una gorra para no ser reconocido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todo el restaurante podía escucharlo. Andersen llegó puntual, llevando una bolsa de cuero que reconocí inmediatamente. Era la misma que había usado para llevarse mi trofeo. Se sentó en la mesa reservada y ordenó champán caro, actuando como si fuera el dueño del lugar. 5 minutos después, el investigador entró vestido con un traje elegante, llevando un maletín que supuestamente contenía el dinero. Se acercó a la mesa de Andersen y se presentó como Pierre Dubois. ¿Trajo el artículo?, preguntó Dubois, en inglés con acento francés. Por supuesto, respondió Andersen dando palmaditas a la bolsa de cuero. Pero primero déjeme ver el dinero. Naturalmente. El investigador abrió el maletín revelando fajos de billetes perfectamente ordenados. Por supuesto, solo los billetes de arriba eran reales. El resto era papel cortado del mismo tamaño. Pero desde donde estaba sentado Andersen todo parecía auténtico. Impresionante, dijo Andersen, sus ojos brillando de codicia. Muy bien, aquí está su molde. Abrió la bolsa y sacó mi balón de oro. Verlo ahí, en las manos de ese criminal, siendo tratado como una simple mercancía, me llenó de una rabia que nunca había sentido antes. Tuve que aferrarme a mi silla para no levantarme y arrebatárselo inmediatamente. «Excelente», dijo Dubois, extendiendo las manos para recibir el trofeo.
Es exactamente lo que necesitábamos. Pero en el momento en que Andersen le entregó mi balón de oro, las luces del restaurante se encendieron completamente y una voz familiar gritó: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Los oficiales que habíamos contactado previamente entraron al restaurante desde todas las direcciones. Andersen intentó levantarse y correr, pero fue rodeado inmediatamente. «Henrik Andersen», dijo el inspector a cargo, «está bajo arresto por fraude, suplantación de identidad, falsificación de documentos oficiales y robo». La expresión en el rostro de Andersen cuando me vio quitarme las gafas oscuras y acercarme a la mesa fue impagable. Era una mezcla de shock, terror y lo que solo puedo describir como respeto reluctante. «Hola, Henrik», le dije calmadamente tomando mi balón de oro de las manos del investigador. O debería decir: «Larson». «¿Cómo?», balbuceó. «¿En serio pensaste que ibas a estafar a Lionel Messi y salirte con la tuya?», le pregunté, sintiendo mi trofeo en mis manos de nuevo. El peso familiar, la superficie fría del metal, la sensación de que una parte de mí había regresado a casa. ¿Creíste que no me daría cuenta de que la UEFA no otorga el balón de oro? Andersen bajó la cabeza, derrotado. «Necesitaba el dinero», murmuró. «Tengo deudas, gente peligrosa». «Eso no justifica lo que hiciste», le respondí. «Este trofeo no es solo un objeto para mí, representa años de mi vida, sacrificios de mi familia, sueños cumplidos, no es algo que pueda simplemente robar y vender». Mientras los policías se lo llevaban, Andersen se volvió hacia mí una última vez. «Para lo que vale», dijo, «realmente creo que te merecías ese premio. Tu temporada 2019 fue increíble». No pude evitar sonreír ligeramente. Incluso los criminales sabían que había ganado ese balón de oro limpiamente. Epílogo: la verdadera victoria. 3 semanas después recibí una llamada inesperada. Era del inspector que había manejado el caso de Andersen. «Señor Messi», me dijo, «pensé que le gustaría saber que Henrik Andersen ha proporcionado información que nos ha llevado a desmantelar toda una red de estafadores especializados en memorabilia deportiva. Su valentía al enfrentarlo ha salvado a muchos otros atletas de pasar por lo mismo». «¿Qué le va a pasar a él?», pregunté. «Será deportado y enfrentará cargos en varios países, pero cooperó completamente con nuestra investigación, lo cual jugará a su favor en el juicio». Después de colgar me quedé sentado en mi oficina mirando mis 7 balones de oro. Todos estaban de vuelta en su lugar, en esa fila perfecta que tanto me gustaba. Pero ahora el de 2019 significaba algo diferente para mí. No solo representaba mi excelencia futbolística de ese año, representaba mi capacidad de luchar por lo que era mío, de no dejarme intimidar por quienes querían quitarme lo que había ganado con esfuerzo. La carrera de Andersen había terminado, pensé, recordando el título que habíamos elegido para esta historia. Pero no había sido mi respuesta lo que la había terminado, había sido su propia codicia y su subestimación de lo lejos que estaría dispuesto a llegar para proteger lo que me pertenecía. María entró a mi oficina con algunos documentos para firmar. «¿Todo bien, Leo?», me preguntó, notando que estaba perdido en mis pensamientos. «Sí», le respondí, sonriendo mientras miraba mis trofeos. «Todo está exactamente donde debe estar». Esa noche, cuando llegué a casa, mis hijos me preguntaron por qué había estado tan distraído las últimas semanas. Les conté una versión simplificada de la historia, cómo un hombre malo había tratado de quitarme uno de mis premios y cómo habíamos trabajado juntos para recuperarlo. «¿Y qué aprendiste, papá?», me preguntó mi hijo mayor. Lo pensé por un momento. «Aprendí que no importa cuántos premios ganes o cuán exitoso seas», le dije. «Siempre habrá gente que tratará de quitarte lo que es tuyo, pero también aprendí que si luchas por lo correcto, si usas tu cerebro además de tu corazón y si tienes buenas personas a tu lado, puedes superar cualquier desafío». «¿Incluso a los estafadores?», preguntó mi hija menor. «¿Especialmente a los estafadores?», le respondí, abrazándola. Porque al final del día, Henrik Andersen había subestimado algo fundamental sobre mí. No era solo un futbolista que había ganado premios, era alguien que había aprendido a luchar por cada gol, cada victoria, cada momento de gloria en mi carrera. Y si había algo que el fútbol me había enseñado, era que nunca, nunca te rindes cuando algo realmente importa. Mi balón de oro 2019 estaba de vuelta donde pertenecía, y Henrik Andersen había aprendido que robarse la gloria de Messi era mucho más difícil de lo que había imaginado. Su carrera como estafador había terminado, la mía como futbolista y como alguien que protege lo que ama seguía más fuerte que nunca.